Del fanatismo a la barbarie solo media un paso. Denis Diderot fue un filósofo francés de la Edad Moderna muy destacado en el movimiento humanista llamado Ilustración. Nació en Langres, una localidad que se encuentra en el este de Francia. Fue el segundo de 7 hermanos y teniendo 14 años se muda a París para finalizar sus estudios educativos. Teniendo 18 comienza a trabajar como profesor de matemáticas y a ser traductor de cartas extranjeras, y es que además de su lengua francesa natal, Diderot aprendió el idioma latín, griego, inglés e italiano. Se casó a los 29 años y con su esposa tuvieron 4 hijos, pero lamentablemente solo su última hija, Angélique Diderot, llegó a la adultez, debido a que sus 3 primeros hijos fallecieron tempranamente debido a las variadas enfermedades típicas del siglo XVIII. Pensamientos filosóficos es el primer libro de Diderot publicado en 1746, teniendo él 32 años. Al año siguiente le piden traducir una enciclopedia de Inglaterra creada por el inglés Frank Chambers, y este trabajo dio la motivación para empezar a editar y dar origen a una nueva enciclopedia, pero con la propuesta de que sea universal al decidir reunir todo el conocimiento de la humanidad hasta ese momento. O sea, la enciclopedia hecha en Francia fue como Wikipedia del siglo XVIII, y de hecho he leído por ahí que algunos apodaron respetuosamente a Diderot como el abuelo de la Wikipedia. Cuestión que Diderot elige como coautor de esta importante obra el filósofo y matemático D'Alembert, quien de hecho escribió el prólogo de la enciclopedia y el cual saldría su primer volumen 4 años después desde que iniciaron. En 1748 Diderot publica Las joyas indiscretas, su primer novela satírica de varias otras que escribiría en su vida. Esta obra critica metafóricamente a la Francia que le tocó vivir, como así también a la Francia del siglo XVII. Al año siguiente el rey Luis XV lo manda a arrestar debido principalmente a su cuarto libro titulado Cartas sobre los ciegos para uso de los que ven. Diderot fue encerrado 4 meses pues el parlamento francés consideró a sus libros antirreligiosos y ajenos a las costumbres francesas. Cuestión que durante su encierro el filósofo logró traducir Critón y Apología de Sócrates, 2 obras de Platón que no estaban traducidas al francés hasta ese entonces. Luego de cumplir su condena lo obligaron a prometer que no volvería a criticar las costumbres y jerarquías de Francia, y es por esto que muchas de sus obras restantes fueron publicadas póstumamente. En 1751 es el año donde se publica el primer volumen de la mencionada enciclopedia, la cual termina siendo la obra principal del movimiento de la Ilustración, pues los variados ilustrados pudieron explayar sus variadas ideas sin tapujos durante los volúmenes de la obra magna. En cuanto a lograr difundir todos los rubros prácticos de su época, Diderot tuvo que visitar talleres y hablar con cantidad de artesanos para registrar sus maniobras. En 1752 sale el segundo volumen y el gobierno francés decide prohibir las ventas del proyecto enciclopedia, al considerarlos peligrosos para su jerarquía. Es por eso que los restantes volúmenes tuvieron que ser vendidos a escondidas de las autoridades. Incluso corría el año 1759 y el filósofo D'Alembert abandona el proyecto como coautor, debido a las amenazas ya no solo hacia ellos sino también hacia sus familias. Diderot entonces termina siendo el único editor de la enciclopedia desde el volumen 9 hasta el último volumen que fue el número 28, publicado en 1771. Cuestión que Diderot fue empirista, desarrolló los llamados sensismo y concluyó que el conocimiento está dividido en 3 facultades. La primera es la memoria, que engloba nuestro conocimiento sobre historia. La segunda es la razón, que engloba nuestro conocimiento en filosofías y ciencias. Y la tercera es la imaginación, que se basa cuando logramos crear conocimientos artísticos como la escultura, la pintura o la música. Precisamente Diderot ha escrito libros sobre ámbitos artísticos y estéticos, como por ejemplo el Tratado sobre la naturaleza de lo bello, publicado en 1752, o sobre la poesía dramática de 1758, o ensayos sobre la pintura, su escrito de 1765. Cuestión que también su carácter de libre pensador se opuso a todo tipo de sistema especulativo, y por eso el teatro francés, por ejemplo, quería modificarlo con historias que derrumben las costumbres bárbaras y supersticiosas tan vigentes en el siglo XVIII. Teniendo 59 años, Diderot viaja a Holanda un par de semanas y luego a Rusia para conocer personalmente a la zarina Catalina la Grande, pues esta gobernante estaba influenciada por los escritos de los filósofos ilustrados. Estuvo en Rusia durante 5 meses y retornó a París sin intención de volver a Rusia, ya que estaba decepcionado por varias ideas políticas de la zarina, como así también decepcionado por otros gobernantes como Federico II de Prusia, el cual si bien decía admirar las ideas ilustradas, pues terminó ejerciendo también políticas absolutistas durante su mandato. Es así como Diderot pasó sus últimos 10 años de vida escribiendo libros de tinta reformista, como por ejemplo Observaciones sobre el Nacas de 1778,
o Barbarie de los pueblos civilizados de 1781, obras donde atacaba con ejemplos a las monarquías y al colonialismo llevado a cabo en América y en África. Cuestión que Diderot falleció de causas naturales el 31 de julio de 1784, a la edad de 70 años. Prosigo a finalizar el video con 3 curiosidades. La primera es que a finales del siglo XIX le hicieron una estatua en la ciudad de París y otra estatua en Langres, su ciudad de origen, y también es homenajeado en el famoso Panteón parisino. Como segunda curiosidad, circula por internet lo llamado efecto Diderot, lo cual se le llamaría así a toda persona adicta a comprarse ropa lujosa y adicta a reemplazar sus bienes materiales por otros bienes más lujosos. Ahora, extraña y erróneamente le adjudicaron esa actitud a Diderot, pues se dice que una vez a él le regalaron una hermosa túnica, entonces empezó a comprarse más hermosas túnicas y a mejorar su casa para que combine con sus túnicas. O sea, una historia completamente inventada, pues de las 3 biografías que he leído para hacer este video, en ninguna de las 3 se menciona esa historia, ni tampoco se habla del efecto Diderot. Por consiguiente, el efecto Diderot es solo un efecto random para definir a personas codiciosas, sin tener nada que ver con el filósofo ilustrado. Y como última curiosidad, un cráter de la Luna se llama Diderot en su honor. Más que contento si ves otros videos del canal, será hasta la próxima.